Muy bien, jóvenes, vamos a continuar. Esta es nuestra clase número 8 y vamos a hablar del valor actual neto, que la anterior sesión hicimos una introducción y vamos a completar. ¿Qué vimos? Vimos la forma de calcular el valor actual neto. ¿Sí? Básicamente para el cálculo requerimos conocer el costo de capital, conocer la inversión y conocer los flujos proyectados. Con esos tres componentes, nosotros podemos calcular el valor actual neto. La forma matemática es, primero se actualiza los flujos de caja. O sea, ¿qué quiere decir actualizar? Traer estos flujos del futuro. Nosotros lo que hemos hecho es traerlos al presente. Y para eso requerimos una tasa de descuento. La tasa ha sido aplicada para cada uno de los flujos. Una vez traído al presente, ¿qué es lo que hacemos? Le restamos la inversión. Y eso nos da este valor. Lo cual significa que este proyecto de inversión hipotético está cubriendo con el costo de capital y además está generando bolivianos 4.763 de dinero o de riqueza en términos de valores actuales. Deberíamos aceptar la inversión. Ahora, otra forma de hacerlo es con la función de Excel que se llama BNA. Esta función de Excel lo que hace es actualizar los flujos de caja. O sea, cuando aplicamos esto, lo que estamos haciendo es actualizar los flujos de caja. Es decir, la función BNA hace esta parte de la fórmula. ¿Sí? Dice de nuevo, colocamos BNA y me pide la tasa de descuento, que es 10%, punto y coma, y me pide valor 1, valor 2. Ahí colocamos los flujos de caja proyectados. Lo selecciona, perdón, cierra paréntesis, y ¿qué faltaría? Restar la inversión. Pero como la inversión aquí está con negativo, usted le coloca más la inversión para que efectivamente se pueda hacer una resta, ¿no? Entonces, Listen, disculpe. sí, le escucho, joven, pregunte. Listen, como siempre la inversión es negativa, ¿no? Obviamente los 10.000 en este caso, ¿siempre se le pone positivo acorde a fórmula o es que ese negativo pasa a ser positivo? No, la inversión siempre tiene que restar. La inversión es una salida de efectivo. Claro, Tiene que restar, pero aquí está ya con negativo. Si le colocara menos, se sumaría por ley de signo. claro. Ok, Genial. ok. Perfecto, listen. Muy bien. Entonces, esto es básicamente lo que hicimos en la clase anterior. Ahora, para partir del día de hoy, vamos a hacer una lógica. ¿Qué me dice la lógica? Que, de acuerdo a lo que hemos visto, el BAN depende. ¿De qué depende? De la inversión inicial, depende de los flujos de caja libre y depende del costo promedio ponderado de capital. El BAN depende de estos componentes. Entonces, el BAN, siempre nosotros buscamos el BAN maximizarlo. Siempre buscamos el BAN máximo. Y para maximizar el BAN, pues tenemos que ser austeros en el tema de la inversión, o sea, minimizar la inversión. Minimizar la inversión. Tenemos que buscar, tomar acciones para maximizar los flujos de caja. Tenemos que buscar maximizar los flujos de caja. Hacer que los flujos de caja sean más elevados a través del tiempo. Y con el costo de capital se debe buscar minimizar. Debemos minimizar el costo de capital. Entonces,
Más adelante vamos a hablar de flujo de caja. Ahora quiero concentrarme aquí, en el costo de capital. Es decir, vamos a analizar nosotros, ahora mismo, vamos a analizar el BAN, pero solamente en función del costo promedio ponderado de capital. Todo lo demás, ceteris paribus. Ceteris paribus. Es decir, que estamos estudiando el BAN en función del costo capital. Ceteris paribus quiere decir manteniendo constante la inversión inicial y los flujos de caja libre proyectados. ¿Se entiende, chicos? Disculpe, ¿qué significaba lo último, Lisa? ¿Ceteris? Ceteris paribus quiere decir que estamos analizando el BAN solo en función del costo de capital. Ceteris paribus quiere decir que tanto el flujo de caja libre como la inversión, o sea, estas dos variables, ceteris paribus quiere decir que esas variables son constantes, no cambian. ¿Se entiende? Ok. Es como cuando ustedes estudiaban la demanda, ¿no? La demanda de un bien depende de muchas variables. Depende del precio, ¿no? Del precio, depende de los gustos, depende del ingreso. Pero cuando ustedes estudiaron economía, su profesor o profesora les dijo, ok, la cantidad demandada la vamos a estudiar solo en función del precio. Ceteris paribus. Quiere decir que todas estas variables vamos a asumir que no cambian los gustos, que no cambian los ingresos. Entonces, cuando analizaron la demanda, solo ustedes vieron la demanda en función del precio. Asumieron que los gustos y los ingresos son constantes. Eso ustedes vieron en su clase de economía. ¿Eso es correcto? Sí, Lisa. Genial. Entonces, la lógica es la siguiente. Pensemos un poco. Si el costo de capital aumentara, si el costo de capital aumenta, es decir, si aumenta este número, ¿qué debería pasar con el banco? ¿Debería aumentar o debería reducirse? Se reduce. Se reduce, correcto. Es decir, entre el costo de capital o tasa de descuento, entre el BAN y el costo de capital existe una relación inversa. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros lo planteamos de forma gráfica, es un grafiquito, es un gráfico. Si usted lo plantea de forma gráfica, es un gráfico, y acá nosotros tenemos el costo promedio ponderado del capital, o le llamamos K directamente, coste de capital. Y en este eje vamos a colocar el BAN. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede lo siguiente. Resulta ser que tenemos un grafiquito. Este grafiquito se llama perfil del BAN. Perfil del BAN. Perfil del BAN. ¿Y qué muestra este grafiquito? Para que se entienda un poco más. Por ejemplo, este punto de aquí, quiere decir que cuando usted tiene este costo de capital, generamos este BAN. BAN 1. ¿Listo? Pero si el costo de capital aumentara,
acá sub 2, tenemos este punto. ¿Qué quiere decir esto? Que el van disminuye. Pero aún estamos en la zona positiva. O sea, aún somos rentables. Pero si el costo de capital fuera K sub 3, ¿no, chicos? ¿Qué pasaría con nuestro proyecto de inversión? ¿Qué signo tendría el banco? Negativo, Listen. Negativo, ¿no? Correcto, sería negativo. O sea, el proyecto no sería rentable. Pero ¿qué pasa en este punto específico? ¿Cuánto es el van ahí? Es 0. Correcto, el van es 0. Eso quiere decir que el costo de capital podría aumentar, pero hasta este punto, ¿no, señores? ¿Sí? Si el costo de capital sobrepasa este límite, el van debería ser negativo y el proyecto no sería rentable. ¿Está bien? Le podríamos decir que este punto vendría a ser como el costo de capital máximo permitido, ¿no es cierto? El costo de capital máximo permitido. Y si supera este punto, si el costo de capital supera este punto, ya haría que nuestro proyecto no sería rentable. ¿Estamos, señores? Listen, disculpe, ¿cómo dijo esa parte? Disculpe, si supera, disculpe, Listen, el punto 0, digamos, el van, ¿quiere decir que ya no es rentable? El costo de capital puede aumentar, pero en la medida que aumenta, el van disminuye. Es decir, que si el costo de capital aumenta, el van disminuye. O sea, el costo de capital es cuánto me cuesta el financiamiento. Entonces, primera lógica, ¿no? Si el costo de capital aumenta, el van disminuye. ¿Estamos hasta ahí? Estamos con la primera parte de la historia, ¿no? Si el costo de capital aumenta, el van disminuye. Ahora bien, pero la pregunta principal es, ¿hasta dónde podría aumentar el costo de capital? El costo de capital máximo sería cuando el avance a cero, ¿no, chicos? El costo de capital máximo, cuando el avance a cero. Entonces, aquí, ¿cuánto es mi costo de capital? Por ejemplo, 10%. Pero si fuera 12, si fuera 20, si fuera 40, dice que ya van en negativo, ¿no, chicos? Ya van en negativo. Es decir, el costo de capital, ¿hasta dónde podría aumentar? ¿Cuál sería mi costo de capital máximo? Y eso es fácil hacerlo. Por ejemplo, de un clic aquí en Bank, de un clic en Bank, váyase a Datos, y en Datos busque Análisis de hipótesis. Y dentro de ese análisis de hipótesis busque buscar objetivo. ¿Estamos ahí? ¿Lo tenemos? Dijo datos y luego ¿dónde? Disculpe, Listen. Ubican el cursor primero en Bank, que esté el cursor en Bank. Se van a... Siempre estamos por defecto en inicio, ¿no? Se van a Datos y en Datos buscan Análisis de hipótesis, o en algunas versiones del Windows está como Análisis Easy. Da un clic y tenemos 3 opciones. De estas 3 opciones seleccionen buscar objetivo. ¿Lo tenemos? Sí, Listen. Bien. Con el valor de 0 le colocan, porque
Repito, el costo de capital aumenta hasta que el BAN sea cero. Cuando el Pero BAN es cero. cero, tenemos el costo de capital máximo. Cambiando la celda. En cambiando la celda, van a seleccionar el costo de capital. Entonces, definir celda, el BAN. Con el valor, esto usted lo escribe, esto lo escribe. Y cambiando la celda, selecciona esa celda. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos, jóvenes? Listen, a mí me votó cero, disculpe. ¿Ya le dio a aceptar? Sí, listen. Ya. Luego le dan a aceptar. ¿Y qué sucede? Me da 0, ¿Y cuánto le da el costo de capital? 34%, ¿no es cierto? 34. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando mi costo de capital sea 10%, el proyecto es rentable. Pero ¿hasta dónde podría subir el costo de capital? Hasta 34%. Sería como el costo de capital máximo. Si el costo de capital supera el 34%, el BAN llega a ser negativo. Por ejemplo, si le colocan ustedes 34, colóquenle 35. ¿Qué pasa con el BAN? Negativo. Es decir que mi costo de capital máximo es 34%. Y si queremos ser un poco más precisos, metémosle dos decimales y en realidad es 33,87%. Ese es el costo de capital máximo. ¿Hasta dónde podría subir el costo de capital? Entonces, ¿y de qué depende el costo de capital? O sea, ¿de qué depende el costo de capital? O sea, ¿de qué depende el costo promedio contrario de capital? Fundamentalmente depende del ¿Estamos de acuerdo en eso? El costo de capital depende del riesgo, ¿no es cierto? Porque si el proyecto de inversión es más riesgoso, no se olvide que cuando hablamos de costo de capital, estamos hablando del costo de cada fuente de financiamiento. Lo tengo ya guardado con este gráfico, ¿no? Puede ser deuda o puede ser aporte propio. Cuando digo costo de capital me refiero a KD, o sea, el costo de la deuda, o el costo de recursos propios, que es KE. Entonces, ¿qué sucede? Si estos señores aumentan, hace que aumente el costo de capital. Pero ¿por qué aumentaría, por ejemplo, por qué razones aumentaría el costo de capital propio? ¿Por qué razón aumentaría? O sea, la pregunta que deben hacerse es, ¿qué variables hacen que el costo de capital aumente? La respuesta es el riesgo. Si el inversionista, o sea, el dueño, percibe que el proyecto es más riesgoso, él va a pedir mayor retorno. Si el banco percibe que el destino del crédito conlleva mucho riesgo, el banco va a pedir también, le va a cobrar más. Es lo que hablábamos en la anterior clase. No es lo mismo un crédito empresarial, o sea, por ejemplo, dar un crédito a la NUR, que le cobras un 10%. Crédito empresarial, porque la NUR tiene activos, da un lugar, tiene antigüedad. No es lo mismo que darle crédito a doña Juanita, doña Juanita, que es la señora que vende afuera, ella califica como microcrédito. Tiene pocos activos. Entonces, es un cliente que es una operación crediticia que conlleva un mayor nivel de riesgo. Si el banco, de forma sabia,
como el banco va a asumir más riesgo a apretarle a doña Juanita que apretarle a la NUR, entonces doña Juanita le cobra una tasa más elevada, un 18, un 24%, que son las tasas en las cuales oscila el microcrédito en Bolivia. ¿Cuál es el punto acá central? Primero, que usted entienda que si el costo de capital aumenta, el BAN baja. Primer punto. Segundo punto, ¿hasta dónde puede aumentar el costo de capital? Eso es algo que hemos aprendido a calcular ahorita. En este caso, el costo de capital puede aumentar ¿hasta dónde? Hasta 33,87%. La otra, ¿qué variables hacen que el costo de capital aumente? El nivel de riesgo. El nivel de riesgo. Si tanto el inversionista, o sea, en general, tanto el banco como el inversionista perciben un mayor nivel de riesgo, aumentan la tasa. Y eso hace que aumente el costo de capital. ¿Estamos con la lógica, chicos? ¿Hasta aquí? Si aumenta el riesgo, aumenta el costo de capital. ¿Estamos hasta ahí? Bien, listen. Genial. Ahora, viendo Listen, bien. disculpe. Joven. Yo tengo una consulta respecto a la fórmula, disculpe, del BAN, disculpe que tengo todavía esa duda, se me había pasado por alto. La parte divisoria, ¿no ve? De 1 más el 10% elevado a 1, dice, ¿no ve? Así es. Y luego dice al cuadrado y al cubo y así sucesivamente, disculpe. Eso, disculpe, ¿cómo, por qué, digamos, se le pone, o sea, 1 elevado a 1, 2, a 3? ¿Ese es Ay, el orden nomás? ¿O? no. Es como estamos actualizando, por ejemplo, estos 5.000, lo estamos actualizando por un año. Es por eso que acá va 1. Estos 6.000 lo estamos actualizando por 2 años, por eso va 2. Este 7.000 lo estamos actualizando por 3 años, por eso va 3. Ah, perfecto, listen. Entonces, si hubiese más, entonces actualizaciones, es decir, que puede seguir hasta 4, 5, así, Correcto, sucesivamente. hasta el 4. Gracias. Genial. Ok, ok. ¿Alguna otra consulta, Dice, jóvenes? yo Sí, tengo una pregunte. preguntita, es que me fui con una duda ayer yo justamente por esa operación. ¿Se acuerda usted que para matemática financiera habíamos dicho que para factores de actualización el exponente era negativo? Ah, correcto. Gracias, gracias. Yulenia, ¿no es cierto? Sí. Bien. También, esta es la forma clásica, Yulenia, ¿no? Pero, sin embargo, en matemática financiera también lo pueden hacer así, mire. 5.000. Gracias por su pregunta. Si está con positivo, lo subimos arriba con negativo, ¿no? Matemática, ¿no es cierto? Sería así, ¿no? Ajá, de esa forma hacíamos las operaciones. Correcto, ¿no? Y a esto le llamamos factor de actualización. ¿Correcto? Sí, ah, ya. Claro, como ahora está de denominador, está con positivo. Claro, como está dividiendo, está con positivo, pero si queremos que multiplique, por regla de los exponentes, está como denominador, lo subimos como numerador, pero ya con signo cambiado, ¿no es cierto? Ujú. Ah, ya, listo, gracias. Genial, gracias por la pregunta. Genial. Entonces, a ver. Bueno, hasta aquí, chicos, ¿se entiende lo que he explicado? Sí, listen. Genial. Ahora, para que una economía se desarrolle, se desarrolle, es importante que, no quiero borrar nada, va a parecer un chiverío, pero acá lo escribe ya. Bien. El Producto Interno Bruto de un país depende ¿de qué depende? ¿Qué variable hace que un país crezca en su Producto Interno Bruto? El consumo, es decir, que exista mayor consumo, que quiere decir que los habitantes consumamos bienes y servicios, consumo. Está la inversión. Mientras más inversión exista, más aumenta el Producto Interno Bruto. El gobierno es un actor importante, el gobierno gasta. Fíjense que el gasto es positivo. Luego tenemos sector externo. Lo que exportamos es bueno. Lo que importamos afecta de manera negativa al Producto Interno Bruto. Ahora, en Bolivia,
de acuerdo al modelo que tenemos, el Producto Interno Bruto depende del consumo y del gasto. ¿Por qué? Fundamentalmente el consumo y el gasto, porque el gobierno es robusto en Bolivia. El gobierno es pesado, está en todas partes, un pulpo. Entonces, se consumen muchos recursos en sueldo y salario. El gobierno ahorita es un gran empleador. Obviamente eso es malo para cualquier economía, ¿no? Porque sabemos todos que el gobierno es ineficiente. El Estado en general, no solamente en el país, el aparato estatal, si está metido en todo, es un mal administrador. Es un mal administrador. Y por otro lado, la política está por el gasto. El gobierno, vuelvo, repito, es pesado, robusto, es un fuerte empleador en Bolivia. Y además está interviniendo de forma activa en la economía. Como empresario también. Obviamente, los números no mienten, ¿no? Un mal empresario genera pérdidas. Y por otro lado, por el lado del consumo, se incentiva el consumo. ¿Y cómo se incentiva el consumo? A través de transferencias. ¿Qué tipo de transferencias? Todos los bonos que ustedes se imaginen, ¿no? Son transferencias a la población para que la población consuma. Es decir, se incentiva el consumo, lo cual obviamente hace que el Producto Interno Bruto crezca. Y la otra variable son las exportaciones. Pero las exportaciones en Bolivia, en volúmenes, se han mantenido constantes o han bajado, pero las exportaciones han mejorado, pero no es porque exportemos más, sino porque los precios de las materias primas han subido. Entonces, tenemos un sector externo muy riesgoso porque depende de los precios internacionales. Es decir, si el mundo está mal, nos va mal a nosotros en la balanza comercial. Bien. Entonces, pero ¿dónde va, profesor, esto con qué esto es macroeconomía, si esto es finanzas 2? ¿Dónde me voy? A que en un modelo sano, el crecimiento de un país debe ser impulsado por privados. Para que una economía crezca de manera saludable y sostenida a través del tiempo, debe ser apuntalado por el sector privado. Es decir, que el principal empleador tiene que ser los privados. Entonces, los gobiernos de tendencias capitalistas lo que hacen es crear las condiciones para que el empresario crezca. ¿Estamos? Y las inversiones se pueden hacer con capitales nacionales y en capitales extranjeros. ¿Estamos hasta ahí? ¿Chicos? Sí, listen. Bien, Listen, ahora, pero yo tengo sí, una consulta más, disculpe. hágala. Usted dice, por ejemplo, que el Producto Interno Bruto depende del consumismo que se ejerce acá. Claro, el consumo de las familias es una variable que contribuye al Producto Interno Bruto. Es decir, cuando usted compra bienes y servicios, está haciendo que el Producto Interno Bruto aumente. No importando si es procesado o hecho en Bolivia, disculpe, o sea, cualquier producto, si nosotros generamos compra, gastos y toda esa cuestión. Generalmente, buena la pregunta, generalmente el consumo se incentiva, a ver, vamos por partes, los productos que llegan de afuera, ya están registrados aquí, en las importaciones. Generalmente se contribuye al consumo cuando es producido aquí, en el país. Se contribuye al Producto Interno Bruto. Ahora, cuando usted consume algo que se importó, ¿sí? ¿Contribuye al consumo? Sí, contribuye. ¿Por qué? Porque cuando usted importa, cuando se registra aquí como importación, por ejemplo, a ver, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Así, todos pensemos, a ver. Un importador importa una bolsa de harina, lo importa a 100 bolivianos, ¿ok? Esa importación de 100 bolivianos
resta al Producto Interno Bruto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos? Sí, licenciado. Bien, licenciado. Ok. Pero ese importador no lo vende a 100, ¿no ve? Lo vende, a, digamos, a 120. 110. Ah, ya, 120. ¿Correcto? ¿Estamos hasta ahí? Sí, licenciado. ¿Qué se registra en el consumo? ¿Los 120 o 20? Los 120. Se coloca los 20. O sea, los 20 se aporta al Producto Interno Bruto. ¿Y por qué no los 120? Porque estaríamos generando doble contabilidad, ¿no es cierto? Sí, licenciado. ¿Correcto? Solamente se registra lo marginal. Entonces, el consumo incrementa el Producto Interno Bruto. Ahora, pero si usted consume de nacionales, ¿sí? Se registra todo, ¿correcto? O sea, se ayuda más al Producto Interno Bruto cuando se aporta más al Producto Interno Bruto cuando usted consume lo nuestro. Así de simple. Ah, o sea, esa es la lógica entonces. Correcto. Exactamente. Lo último me gusta. La materia tiene que tener lógica, ¿no? Si no, Ah, no ya, se ya. entiende. Sí, porque, o sea, como estaba hablando sobre que el consumismo, digamos, o sea, aporta Producto Interno Bruto, o sea, ¿cuál es la diferencia? Pero cuando usted dice que cuando ya se consume lo original, digamos, lo propio de acá, Tiene entonces más quiere decir que aporte. todo el aporte, claro, todo el aporte va directamente, entonces, para... Ah, ya, ya. Ok, listen, eso es lo que quería saber. Perfecto. Ahora, el punto que quería tocar es que Dice, para... Sí, sí, sí. Ahí me pregunta, claro. la respuesta que nos dio de la pregunta que dice, ¿para qué una economía se desarrolle? ¿Cuál sería su respuesta? Para que una economía se desarrolle, ¿sí? Sí. Bajo un modelo capitalista, debería ser apuntalada más que por el consumo y los gastos, debería depender de las inversiones. Es decir, que el país sea atractivo para que el empresario invierta y el aparato empresarial sea robusto. Y obviamente, para que un país crezca, la plata la puedo colocar yo, es decir, todos los habitantes y estantes de Bolivia nos ponemos a invertir, pero nuestros recursos son limitados, ¿no es cierto? Usted puede crecer hasta cierto punto con dinero propio, pero si nuestra economía es tan atractiva para hacer inversiones, ¿qué va a pasar? Van a venir capitales extranjeros, o sea, inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa en Bolivia cada vez tiene un comportamiento decreciente, es mínimo. ¿Es por qué? Porque no somos un país atractivo para invertir. ¿Estamos hasta ahí? Sí, licenciado. Sí. ¿Y por qué crecer con privados? Porque los privados son eficientes, te garantiza un crecimiento sostenido, porque el empresario invierte no para perder. El empresario te genera empleo, ¿correcto? Productos a bajos costos. ¿Por qué? Porque los empresarios compiten entre sí y esa competencia hace que bajen los precios. Es bueno tener un aparato empresarial fuerte y robusto. En cambio, cuando ustedes apuntalan el crecimiento, pero apoyado por el sector público, que el sector público sea robusto y pesado, no, eso te genera a la larga corrupción. Entonces, no es sostenible a largo plazo, porque cuando, a ver, por ejemplo, si tenemos empresas públicas, lamentablemente, como no hay incentivo, ¿qué hace la gente? Ingresa y mete a todos sus familiares y amigos. Si tenías que tener 10 trabajadores, tienes 30. Y esos 30 no son productivos. ¿Por qué no son productivos? Una sencilla razón. Saben que van a estar un periodo de gobierno. El otro periodo de gobierno se van a ir. En cambio, en la parte privada, el trabajador es más productivo. ¿Por qué? Porque si no produces, te votan. Porque no estás ahí porque eres de un partido político. Estás ahí porque aportas a la empresa. Del momento de que no aportas a la empresa, tienes que ir. Entonces, fíjense, son incentivos totalmente diferentes. Entonces, crecer apuntalado por la inversión va a ser más sostenible a largo plazo que crecer por un Estado fuerte y robusto.
Bien. Ahora, aterrizo en lo siguiente. Para hacer inversiones, tienes que hacer un banco. Porque tanto si los capitales son nacionales o los capitales son de afuera, para invertir tienen que hacer este análisis, así básico como lo estoy explicando ahora. Tienen que sacar un banco. Y el banco depende del costo de capital. ¿Dónde va mi analogía? Para ser atractivo nuestro país, debemos ser bajos en riesgo. Porque si somos bajos en riesgo, es decir, somos un país que damos estabilidad jurídica, por ejemplo, incentivos tributarios. Si eso ocurre, entonces el inversionista percibe bajo nivel de riesgo y como percibe bajo nivel de riesgo, el costo de capital es pequeño. Y si el costo de capital es pequeño, ¿qué sucede? Estamos en esta zona aquí, miren, estamos en esta zona. Es decir, proyectos rentables. Y si los proyectos son rentables, tanto los nacionales como los extranjeros van a invertir. Son proyectos rentables. Pero si los inversionistas, tanto los que aportan deuda como los que aportan capital, perciben un elevado nivel de riesgo, ¿qué quiere decir esto? Inestabilidad jurídica, un sistema tributario opresor. ¿Eso qué es lo que hace? Que el costo de capital aumente. Y si el costo de capital aumenta, porque la economía es muy riesgosa, el país es muy riesgoso para hacer inversiones, entonces, ¿qué pasa con los proyectos de inversión, chicos? No son rentables. Y como no son rentables, en lugar de que los nacionales inviertan en el país, ¿qué hacen? Se llevan su dinero a otro país. Entonces, fíjense, estoy contextualizando cómo el costo de capital determina el banco y cómo el costo de capital depende del riesgo del país donde está invirtiendo. Entonces, para que una economía crezca, debemos tener proyectos de inversión rentables, es decir, proyectos de inversión que tengan un banco positivo. Pero para que tengan un banco positivo, el costo de capital tiene que ser pequeño. Y para que el costo de capital sea pequeño, tiene que haber seguridad jurídica, incentivos tributarios, es decir, bajo nivel de riesgo. ¿Se entendió, chicos? ¿Cómo esto lo vemos a nivel macro, económico? Sí, Licen, se está captando. Genial, perfecto. Entonces, borro esto. Borro esto, me parece... Ok. Ahora, ¿qué sucede? Dejémoslo en 10. Le voy a enseñar a calcular el perfil del BAN. Vamos a calcular el perfil del BAN, ¿ya? ¿Y cómo calculamos el perfil del BAN? Quiero que me coloquen aquí la K, que significa costo promedio ponderado de capital. Quiero que me coloquen aquí el BAN. Esta celda me la van a dejar vacía, ¿ya? Y aquí quiero que me copien el BAN. Con la función igual. Igual, seleccionan el BAN. ¿Lo tenemos hasta ahí, jóvenes? Sí. Bien. Y aquí el costo de capital, colóquenle 0%, colóquenle 2%. Y luego me lo hacen aumentar así hasta... Lleguemos hasta 50. Hasta ahí. De 2 en 2, ¿no? De 2 en 2, lo seleccionan estos dos. Y lo hacen hasta 50. ¿Estamos de ahí? Desde el 2 hasta el 50. Sí. Seleccionan los dos. Y el Excel, como es inteligente, el Excel va a hacer pasos como entre 0 y 2, hay 2 puntos porcentuales. Al arrastrarlo, va a ir aumentando en 2%, en 2%, en 2%, hasta llegar a 50.
¿Lo tenemos? Muy bien, dice. Ahora me seleccionan toda esta matriz tal cual yo lo he hecho. ¿La tenemos, jóvenes? ¿Seleccionada? Sí. Sí, sí. Bien. Ahora quiero que se vayan a datos. Y en datos seleccionen nuevamente análisis de hipótesis. Y se van a tabla de datos. Y le va a aparecer un cuadro de diálogo. Avisan si lo tienen. Sí, dice. Ahora bien, miren lo siguiente, ¿no? Dice celda de entrada fila, celda de entrada columna. En este caso, estamos hablando celda de entrada. La celda de entrada significa la K, el costo capital. El costo capital está en columna. ¿Vale? Por eso marcamos columna. Y vamos. ¿Y dónde está el costo capital? Ahí, lo selecciono. ¿Lo tenemos? Sí, licenciado. Le dan a aceptar. ¿Y qué pasó? Inicio, démosle con dos decimales. ¿Qué es lo que sucedió? Que aquí tenemos el costo de capital y acá tenemos el banco. Como ustedes pueden observar, si el costo de capital, ¿no? Fíjense que está aumentando, ¿no? El banco se reduce, ¿no, chicos? ¿Correcto? Vean, cuando es 2%, 7.000, pero a medida que va aumentando el coste de capital, el banco se va reduciendo. ¿Todos tenemos la tablita? Chicos, Bien, dice. bien. Ahora ocultemos la fila 11. En mi caso, selecciono toda la fila, clic derecho, ocultar. ¿Lo tenemos? Sí, licenciado. Bien. Me seleccionan toda la tablita, me seleccionan toda la tablita y se van a ir a insertar gráfico recomendado. Y sí, miren, ya me recomendó este, que está bonito.
¿Le dan a aceptar? ¿Le dan a aceptar? Y este le vamos a llamar perfil, se llama perfil del banco. ¿Qué me dice este perfil del banco? ¿Qué me está mostrando? Me está mostrando lo que habíamos charlado anteriormente, ¿no? Piense que para una determinada tasa de descuento, costo capital, tenemos un determinado banco. Pero si el costo de capital aumenta, el banco se reduce. Hay un punto donde el costo de capital es máximo, o sea, hasta dónde puede aumentar el costo de capital. En toda esta zona le podríamos denominar zona de rentabilidad, porque en toda esta zona el BAN es positivo, o sea, el proyecto de inversión rentable. Y esta zona podría ser una zona roja, zona de pérdida, es decir, cuando superamos el costo de capital máximo. ¿Y cuánto era el costo de capital máximo? ¿Alguien recuerda? Hasta cuando el sea cero. Correcto, pero el costo de capital es en este punto, el BAN es cero. El BAN es cero. Y el costo promedio total de capital máximo, ¿no? O sea, ¿hasta dónde podría aumentar? ¿Recuerdan el valor, chicos? 34 dicen. 24%, ¿no? Bueno, 33, como tanto, ¿no? Sí. Pero fíjense que es importante calcular el costo de capital, hasta dónde podría aumentar mi costo de capital. ¿Hasta dónde podría aumentar mi costo de capital? Listen, disculpe. Sí. Entonces, ese es un dato inamovible. Entonces, 34% es el tope máximo. Correcto. Correcto. Ah, ok, listen. Gracias, que eso me faltaba. Genial. Chicos, ¿se entiende hasta aquí? Sí, Licen. Perfecto. Entonces, con base a esta introducción que he hecho, ya saben ustedes calcular un BAN, saben qué significa, ustedes saben cómo graficar un perfil del BAN. Entonces esto ahorita le llamar introducción. Vamos a hacer un poquito de práctica, vamos a hacer en esta hoja nueva, vamos a trabajar con este ejemplo que he preparado para ustedes. Fíjense que tenemos dos flujos de caja, ¿no? Dos flujos de caja libres, y son proyectos mutuamente excluyentes. Como son mutuamente excluyentes, quiere decir que nos tenemos que quedar con uno de ellos, ¿no es cierto? El costo de capital es 10%. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a copiar estos flujos en el libro de Excel. Pero como está con imagen, ni modo, lo vamos a tener que escribir nuevamente. Así que no pasa nada, lo escribimos. Voy a acercar la pantalla, para que puedan ver el acercamiento de pantalla. Ahí. Así que lo transcribimos, no cuesta nada. Flujo de caja libre, proyecto A. Flujo de caja libre del proyecto B. Menos 10.000. 10.000. 10.000. Tengo un error ahí, ¿no? 1, 2, se pasa a 4 y 3, ¿no? Sí, un error ahí. Ya está 3 nomás. Y 1.000. Entonces acá sería menos 10.000. 1.000.
1000, estos son los flujos de caja proyectados. Ok. Y el coste de capital. Utilizamos. Está bien. Elimino. Perfecto. Ok. Vamos a ir un poquito más. Me avisen de que tengamos esos datos, chicos. ¿Lo tenemos, chicos? ¿Jóvenes? Dicen el 10% está escrito, ¿no? ¿No es fórmula? Ah, sí, ahí dice. Perfecto. Genial. Vamos a ir respondiendo a cada una de las interrogantes. Vamos a determinar el VA de cada alternativa. Calle, valor, unidad, criterio. Interpretación. Genial. Vamos a calcular el VA de la alternativa A, el VA de la alternativa B. Unidad, bolivianos. Bien. Tenemos la tablita. Chicos, ¿me avisan? Si lo tenemos, vamos a seguir. Sí, Lice. Perfecto. Entonces, para calcular el VA, usamos la función de Excel BNA. BNA. Me pide la tasa, y como tasa selecciona el 10%.
Y como f tasa va a ser la misma para ambos proyectos, así que la inmovilizamos con la función F4. Punto y coma, me pide valor 1. Selecciono los flujos de caja libre proyectados. Cierro paréntesis. ¿Qué estamos haciendo hasta ahí? Lo que estamos haciendo simplemente es actualizar los flujos de caja. Estamos actualizando al periodo 0. Luego, más la inversión inicial. Siempre repito lo que estamos haciendo. O sea, esta parte de la fórmula, chicos, lo que hace es estos flujos que están en el futuro, lo estamos actualizando al periodo 0. La fórmula de Excel que me hace eso es la función BNA. Luego tengo que restar la inversión. Pero como la inversión está con negativo, colocamos más para que se pueda restar. ¿Se entiende, chicos, lo que hace la fórmula? Sí, listo. Perfecto. Luego damos un Enter. Y jalamos hacia abajo. Entonces, sería el criterio de aceptar, porque ambos van son mayor a 0. Quiere decir que ambos proyectos están cubriendo el costo de capital y además están generando riqueza para la empresa. Pero como son mutuamente excluyentes, ¿qué quiere decir? Que no tenemos que quedar con uno. ¿Con qué proyecto de inversión nos quedaríamos, jóvenes? Con el B. Correcto, con el B, porque es el que genera mayor riqueza, ¿no? Si nos quedamos con el proyecto que genera mayor riqueza, en este caso es el B. ¿Por qué? Porque es el que genera mayor riqueza. Luego, continuamos respondiendo a las interrogantes. Y en un inciso B, me preguntan, en un solo gráfico muestra el perfil del BAN de ambos proyectos. Debe ser por algo. Coloquemos acá, acá coloquen BAN del proyecto A, acá coloquen BAN del proyecto B, acá déjenlo vacío. Y vamos de 0, vamos de 2 en 2. Igual, lleguemos hasta 50. Como es Excel, no nos cuesta nada, ¿no, chicos? ¿Lo tenemos hasta ahí? ¿Me avisan? Ya está listo. Perfecto. Genial. Ahora, ¿qué hacemos? Colocamos igual y colocamos el BAN del proyecto A, el BAN del proyecto B. Son igual. Son igual. Hecho eso, seleccionamos toda la matriz. ¿Lo tenemos? ¿Jóvenes?
Me avisan, por favor. Ahí también de los de 2 en 2 se jala hasta el 50, ¿no? Totalmente. Totalmente correcto. Parece que mejor es el A, le dice. ¿Qué pasó? El A. No entendí. Ahorita por cuando uno saca ya el BAN, ¿no ves? Ya hice el paso de datos, de irse a datos y hacer la tablita. Ujú. Eh, creo que menor riesgo tiene el proyecto A. Ah, perfecto. Ya está más adelantada. Y genial. Parecen de Harvard ustedes, che. Ok, genial. Entonces, chicos, el siguiente paso, como su colega lo ha hecho bien, se han ido a datos, análisis de hipótesis, se van a tabla de datos, y en tabla de datos, la variable de entrada es el costo de capital y está en columna, y ustedes lo que tienen que hacer ahí es seleccionar el costo de capital, y le dan a aceptar, y se nos llena la matriz de datos, y lo que tienen que hacer ahí es trabajar pues con dos decimales. Genial. Me ocultan esta fila, ocultar, y luego quiero que me hagan el grafiquito. Se van a insertar, gráfico recomendado, y este es el que queremos, ¿no? Grafiquito, ahí. Y acá le colocamos perfil del proyecto A y B. Genial. Me avisa cuando tengamos ese grafiquito para poder conversar un poco. Ustedes, chicos, me dicen. Ya dice. Bien. A ver. Noten ustedes que para una tasa del 10%, el proyecto B es más rentable, ¿no? Pero eso es siempre
Vean que hasta aquí pasa algo, ¿no? Luego, hasta aquí pasa algo, ¿no? Hasta aquí pasa otra cosa, ¿no? Y de acá en adelante, como que pasa otro. ¿Qué sucede? Que en esta zona vemos que el proyecto, quiero ver, lo voy a ver aquí, miren, ahí. Vean que hasta este punto, más o menos, hasta aquí, vemos que el proyecto B es más rentable, ¿no, chicos? Pero, por ejemplo, si el costo de capital es 12%, ¿qué proyecto es más rentable? El A. Ah, cambia, ¿no? Cambia. Genial. Y también vemos que el proyecto, en este caso, el que estamos viendo es el proyecto A, es más rentable siempre y cuando el costo de capital supere una tasa que no conocemos, ¿no? Seguramente existe una tasa donde el proyecto A y el B tienen la misma rentabilidad. ¿Estamos de acuerdo en ello? Vean que se intersectan los chicos. Seguramente habrá una tasa que hace que tanto el proyecto A como el proyecto B tengan la misma rentabilidad. ¿Estamos de acuerdo en ello? Lo estamos observando en el gráfico, ¿no? Ahí ya no serían mutuamente excluyentes, dicen. Bueno, en realidad O siempre van a ser mutuamente excluyentes, porque, bueno, así nos plantea el enunciado, que son proyectos de inversión mutuamente excluyentes, eso no va a cambiar. Lo que sí les quiero decir es que no hay respuestas absolutas. O sea, uno puede decir, en este caso, si es 10%, A es más rentable. Porque si es, perdón, voy a colocar con otro colorcito. Vean, ahí. Si el costo de capital es 10%, B es más rentable. Pero si el costo de capital cambia, mi decisión también podría cambiar. Entonces, si me están analizando proyectos de inversión mutuamente excluyentes, la respuesta no tiene que ser absoluta. B es más rentable, pero si el costo de capital es 10%. A es más rentable, pero si el costo de capital es 12%. Entonces, la rentabilidad de proyectos de inversión mutuamente excluyentes va a depender del costo de capital. Va a depender del costo de capital. En este caso, que estamos analizando. Entonces, una pregunta relevante sería, ¿cuál es el costo de capital de indiferencia? Es decir, ¿cuál es el costo de capital que hace que ambas alternativas me den indiferencia? O sea, que me dé lo mismo A que B. ¿Cuál es el costo de capital de indiferencia? ¿Cuál es? Creo que tengo una pregunta para eso, ¿no? Ve, ahí está. Me plantea el costo de capital de indiferencia, y el costo de capital chico de indiferencia es precisamente aquella tasa que hace que ambos proyectos de inversión me generen igual banco. Es decir, el costo de capital le vamos a llamar de indiferencia. ¿Ya? Es ese que les voy a enseñar a calcular ahora mismo. ¿Cómo calculamos ese famoso costo de capital de indiferencia? Vamos a calcularlo, ¿ya?
¿Lo tenemos? ¿Tenemos la tablita? Sí. ¿Me avisen, por favor? Sí, licenciado. Bien. Genial. Aquí. Aquí vamos a hacer una detalle, valor. Vamos a hacer una operación auxiliar, ¿ya? Dice, Sí, joven, pregunte. mi profesor de colegio le decía OPA, operaciones auxiliares. Debe recordar, profesor, si en la matemática le mete chiste, es más llevadera, ¿no? Sí. Sí, genial. Yo era profesor de matemática de colegio. Yo antes de ser docente de finanzas, mi hobby eran las matemáticas, ¿no? Un hombre de números. Pero obviamente es más rentable trabajar con posgrado, trabajo en el pregrado, formando profesionales como ustedes, pero también trabajo en posgrado. Entonces, dejé el colegio porque, bueno, ya el tiempo no me da, ¿no? Estoy trabajando a full time, tanto ¿Qué en nivel pregrado dice? como en posgrado, ¿no? ¿Qué nivel dice? Pues la matemática es un hobby, chicos. Me encanta la matemática. Es mi hobby. Sí, ¿no? dice. Genial. Bien, chicos. ¿Estamos, chicos, hasta aquí? ¿Tenemos esta tablita? Sí. La tenemos, ¿no? Sí. Jóvenes. Sí, dicen, yo pienso que vamos bien nomás. Genial. Ahora quiero que hagan lo siguiente. Quiero que me resten el van de B menos el van de A. Quiero que me hagan una diferencia. El van de A menos el van de B menos el van de A. Ya no importa cómo hagan la diferencia, ¿no? No importa. Si están al revés, solamente va a ser negativo, no pasa nada. Ahí. ¿Lo tenemos? Sí, licenciado. Entonces, le voy a enseñar al grupo de modelación. Se llama con amarillo. A esto se le llama, ojalá Dios quiera no dé tiempo y les enseñe algo, a manejar un programa de simulación. Eso se llama variable de entrada. Esto se llama variable de salida. ¿Ya? ¿Qué sucede? Si yo cambio esta variable, como le coloco 5, cambia todo, ¿no, chicos? ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Si cambiamos la variable de entrada, va a cambiar la variable de salida. ¿Estamos con la analogía? Sí, dice. Bien. Ahora la pregunta es, ¿qué tasa? ¿Cuál es la tasa de diferencia? La tasa de diferencia es una tasa que hace que estos dos van sean iguales. Y cuando estos dos van sean iguales, ¿cuánto debería ser la diferencia? Desde el punto de vista matemático. ¿Podría volver a repetir la pregunta? Claro que sí. Estamos buscando una tasa, chicos, que haga que estos dos van sean iguales. Que el van de A sea igual al van de B. Cuando estos dos van sean iguales, ¿cuánto debería ser la diferencia entre ellos? 0. 0. Correcto. Porque si resto dos números iguales, 2 menos 2, 0. 10 menos 10, 0. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, licenciado. Bien. Entonces, el Excel tiene herramientas. Se agota datos. Se va
análisis de hipótesis y se va a ir a buscar objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es que la diferencia, ¿cuánto tiene que ser? 0. La diferencia tiene que ser 0. ¿Lo tenemos, chicos? Hasta ahí sí. Bien. Ahora, para que esa diferencia sea 0, me pide cambiando la celda. Cambiando la celda quiere decir, ¿qué celda yo debo cambiar para que esa diferencia sea 0? Y usted me tiene que cambiar la variable de entrada. Esa es la celda que debe cambiar para que esa diferencia sea 0. ¿Lo tenemos ahí? Listo. Y le dan a aceptar. Y aumentémosle decimales. Démosle 2 decimales. ¿Qué quiere decir? Que la tasa de diferencia, ¿cuánto es? ¿Jóvenes? 10.55. Y eso lo escribimos aquí. 10,55%. Esa es la tasa de diferencia. Dejémoslo, y lo dejamos en 10 como estaba inicialmente, ¿no? Dejémoslo en 10. Perfecto. Entonces, ¿para qué me sirve la tasa de diferencia? Yo sé que cuando el costo de capital sea 10,55%, soy indiferente entre elegir el proyecto A o elegir el proyecto B. Soy indiferente. En consecuencia, ahí viene la última pregunta, que son las conclusiones y las recomendaciones. Vamos a cerrar esto. Ese es el inciso B. ¿Cuál sería la conclusión de este tema, ¿no? Podríamos decir que la conclusión sería: se debería aceptar el proyecto B, ¿no? Siempre y cuando el costo de capital sea menor, ¿a qué tasa? A 10,55%, porque esa es la tasa de diferencia, acá la voy a marcar. 10 por acá, ¿no? Esta es la tasa de diferencia, 10,55%. Es decir que si el costo de capital es inferior a 10,55%, es decir, estamos hablando de toda esta área, debería aceptar el proyecto B. Pero si el costo de capital supera, si el costo de capital, ¿cuál sería la conclusión? Para hacer, quiero que quede claro que es una conclusión. El proyecto B es más rentable que el proyecto A, siempre y cuando el costo de capital sea inferior al 10,55%. Esa es la conclusión. Es lo que uno ve. ¿Qué ven ustedes? Cuando le preguntan ¿qué ven? Eso es la conclusión. Vemos que el proyecto B es más rentable que el proyecto A, siempre y cuando el costo de capital sea inferior al 10,55%. Esa es la conclusión. ¿Qué recomendamos? Pues recomendamos hacer que se lleve a cabo el proyecto B, pero siempre y cuando el costo de capital sea menor al 10,55%. Puesto que si el costo de capital es superior al 10,55%, la recomendación va a cambiar. Sería realizar el proyecto A, puesto que es más rentable que el proyecto B.
No quiero entrar, Yuleni fue un poquito más adelante porque nos habló de riesgo, no sé si fue Yuleni u otro estudiante, no vi cuando intervinieron. Ahorita solamente quiero hablar de rentabilidad. ¿Por qué no quiero adelantarme al tema de riesgo? Porque tenemos una unidad para eso. La unidad número 6 es riesgo. Aquí solamente quiero basarme en rentabilidades para no adelantarme y no chiparlos. ¿Estamos, chicos? ¿Se entendió lo que expliqué, jóvenes? Sí, listo. Sí, listo. Bien, dicen. Perfecto, genial. Entonces, conclusión es lo que ve, redactarlo. La recomendación es, con base a su conclusión, ¿qué usted recomienda? Con base a lo que ha visto, usted recomienda. Y usted tiene que recomendar, en este caso, esto en términos de rentabilidades, ¿no? Genial. Perfecto. Borro esto. Genial. Todavía tengo 9 minutos. ¿Qué podemos hacer en 9 minutos? Hagamos el cierre. ¿Listo? ¿Algún voluntario o voluntaria que quiera hacer el cierre de la clase? Yo, dicen. ¿Su nombre? ¿Su nombre, por favor? Mariana Martínez. Bien, Ariana, comienza. Y nosotros hoy, el jueves, aprendimos sobre los problemas de valor actual. El profesor nos enseñó sobre las fórmulas, cómo lo debemos sacar de los datos para tener una conclusión, hacer criterios, la interpretación y cada pregunta que nos termine en decir y analizar y concluir. Genial. Gracias. Chicos, ¿la clase fue productiva para todos? ¿Aprendieron algo? La verdad que sí. Sí, listo. Sí, Genial. listo, gracias. Genial. No fue en vano, entonces aprovechamos la clase. Descansen, chicos, y practiquen, por favor. Mañana damos el control. Un abrazo. Se cuidan. Gracias, listo. Hasta luego. Bendiciones, Luego, listo. Liz. Igual para ustedes. Se cuidan, chicos. Hasta luego, Lisa. Hasta Gracias. luego.